Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con William Ibar Fernández sobre su libro de cuentos Contando por no llorar. William Ibar Fernández nació en Sabaneta, Santiago Rodríguez, República Dominicana, en 1978. Es poeta, narrador y ensayista. Egresado de la carrera de Educación, Mención Filosofía y Letras, cum laude, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Mao, en 2003. Estudiante de término de la carrera de Derecho en la misma institución. Tiene un máster universitario en formación del profesorado, especialidad Lengua Castellana y Literatura en la Universidad a Distancia de Madrid, de 2016. Es coautor del libro de poemas y pensamientos, premisas poéticas y filosóficas, publicado en 1998. Empieza sus balbuceos literarios en la adolescencia temprana. En 1998 entra a formar parte del taller literario Juan de Jesús Reyes, adscrito al Curno Guasmao. Aparece en la antología Letras del Sol, dirigida por Carlos Reyes en 2009. Dirigió el taller literario Crisopopeya desde el 2002 hasta el 2005 en Esperanza Valverde. Fue reconocido como tallerista por el Diccionario de la Literatura Dominicana de Franklin Gutiérrez, segunda edición en 2010. Es profesor de lengua española en el Liceo Matías Ramón Mella de Esperanza Valverde y profesor en la Cátedra de Historia de la Literatura en la Universidad Tecnológica de Santiago, Recinto Mao. Por su labor docente ha recibido múltiples reconocimientos en los centros donde ha laborado, destacándose especialmente la Medalla al Mérito Magisterial Salomé Oriña de Enríquez, grado estímulo, otorgada por el MINER y el CNE en 2020. Un atrevimiento artificial. Henry se despertaba mientras una voz aguda y estereofónica repetía calmadamente: ingeniero, despierte, recuerde que a las 8 a.m. tiene conferencia de prensa, a las 10 p.m. un seminario taller acerca del nuevo purificador de aire. El joven se levantó después de besar en la frente a su esposa, que aún dormía. La voz seguía dictándole la agenda. Gracias, dijo Henry, dirigiéndose al artefacto, pero recuerdo perfectamente el itinerario de hoy. Mejor dame lo relativo al tiempo. Son las 6:59 de la mañana, 37 segundos. Hoy estamos a 6 de mayo del 2079. La temperatura en la habitación es de 19 grados Celsius. En el exterior asciende a 28 grados. No habrá lluvia, pero un pequeño sismo con epicentro en la bahía sacudirá la ciudad a las 3 p.m. Concha, señor, prepárame el baño B1 y un masaje AX. Dale otra modalidad a la casa que ya tiene una semana con esta forma. Después de dar las órdenes, el ingeniero se acomodó en el asiento trasero de su automóvil y sin tocar ningún control, el vehículo no tripulado lo llevó a su destino. ¿Computadora?, dijo la mujer después de haberse levantado. Prepárame el café. Sí, señora. Concha, ¿cuál masaje le diste a mi esposo? El AX. Siempre lo pide cuando ha tenido fuertes emociones. A propósito, esta noche seré yo quien dormirá con él, a ver qué se siente. Cuando Mary escuchó aquella expresión, se puso esquizofrénica. Empezó a desconectar circuitos y a pegarle a la máquina hasta averiarla. Inmediatamente se cortó el flujo de oxígeno y también la comunicación. Todos los sistemas se neutralizaron y se trabaron las puertas. La mujer, desesperada, intentó reparar el atrevido artefacto, pero le fue imposible. 8 horas más tarde,
fue encontrada muerta por asfixia. El ingeniero demandó a la empresa proveedora del artefacto. Después que el juez escuchó las partes, dijo: vamos a ver el veredicto del jurado. Enseguida, 7 monitores presentaron en letras rojas intermitentes la siguiente estipulación: la empresa Pinfree Computer Company deberá pagar una indemnización de $10 millones, pero Concha será reparada, actualizada y tendrá la apariencia y la memoria de Mary Harrison. Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Literatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura de la República Dominicana. Como ustedes acaban de escuchar, hoy contamos con la presencia, por lo menos de manera virtual, de William Nivar Fernández, a quien le damos la más calurosa y cordial bienvenida. Bienvenido, William, ¿qué tal? Buenas, saludos. Bien, y un placer estar compartiendo con usted. Y veo que tiene un proyecto maravilloso sobre hablando con los escritores nuevos y no tan nuevos de la República Dominicana, y eso es loable. Es un proyecto cultural que está prácticamente en decadencia en la República Dominicana. Eso es algo maravilloso. Sí, así mismo es. Precisamente este proyecto surgió de el hambre o el deseo que uno tenía de disfrutar de contenido que tuviera que ver con la literatura que se hace aquí en el país. Sí. Y eso nos motivó a crear este espacio. Y nada, qué bueno que podemos contar con los escritores, o sea, que los escritores acuden a nuestro llamado, y en tu caso, gracias por aceptar nuestra invitación. Como es una costumbre, William, en la primera vez que traemos un invitado al podcast, la pregunta que se impone es ¿cómo fueron tus inicios en la literatura, en la creación literaria? ¿Y cuáles tú puedes señalar como los principales hitos de esa trayectoria como escritor? Bueno, yo no tengo una trayectoria así como escritor fuerte, que digamos, porque la vida profesional a veces hace que uno no se dedique por completo. En Dominicana existe, yo diría, la suerte de la literatura prácticamente para los retirados, porque no existe, es muy difícil en Dominicana hacer literatura y al mismo tiempo tener un empleo activo. Uno lo que hace es que desafía ciertas cosas. Pero en mis inicios literarios fueron desde muy pequeño, aunque no publicaba, y de hecho publico muy poco, pero mis inicios fueron muy pequeños. Desde muy pequeño me acuerdo que mi primera publicación realmente, aunque no fue en un libro, fue en un mural del liceo donde estudié. Yo tenía alrededor de 17, 18 años. Era muy tímido. Los escritores siempre suelen ser tímidos. Yo también iba por esa línea, que ya hemos despertado un poco. La circunstancia hace que nos despierte, ¿verdad? Yo me acerqué a la subdirectora y le dije: yo quiero publicar un poema, ¿usted me permite en el mural? Ella: pero claro, sería maravilloso. Pero ya yo con los estudiantes, algunos le había de más confianza, le había mostrado algunos escritos y se encontraban, bueno, con la poca pericia que tiene un estudiante, pero lo veían bonito, ¿verdad? Y uno empieza siempre escribiendo versos, porque eso es lo que uno, casi siempre los escritores empezamos a escribir versos. Ese es el inicio realmente. Entonces le dije, era para mayo, le dije: yo tengo un poema sobre las madres, y lo voy a publicar para que me lo permita pegarlo en el muro ahí. O sea, no hay problema. Cuando publiqué el poema, me acuerdo que aquí en el pueblo había una sola computadora y busqué la manera de digitarlo. Me acuerdo esa computadora corría Windows 95 y nada, digitamos el poema. La persona que tenía la computadora me dijo: vamos a poner una rosa porque me día de la madre para adornarlo, no hay problema, vamos a poner. Bueno, y coloco ese poema, que eran estrofas en formato de décimas, alrededor de 5 o 6 estrofas de décimas.
lo pegamos en Peral y eso fue un boom. Profesores, estudiantes. Y la primera vez, aunque yo sabía que existía en mí ese ímpetu de escribir, fue la primera, esa fue la chispa realmente. Que me dijo, bueno, pero yo puedo escribir porque se está celebrando. Acuérdense que el artista lo que le vive de los aplausos, ¿verdad? Vamos a decirlo así. O sea, en ese momento vi que lo que yo hacía le gustaba a la gente. Y bueno, pues se puede. Y ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia. No publiqué inmediatamente porque en Dominicana se hace muy difícil publicar. De hecho, tengo mucho escrito por ahí que no lo he publicado. Porque aquí en Dominicana, sobre todo en las provincias, se hace muy difícil por un asunto de retorno de la inversión, vamos a decirlo así. Y por un asunto de acogida, y por un asunto de la sociedad misma. Ya las personas no están leyendo. Y eso hace que uno se... Pero eso fueron mis inicios. Y en esa época de los años mozos, como se suele decir, ¿cuáles eran tus lecturas? O sea, ¿qué autores, qué tipo de literatura tú consumías? Bueno, en esos tiempos, cuando yo estaba niño, en básica, en Dominicana, más en provincia, en los campos, vamos a decirlo así, se hacía muy difícil conseguir libros. Mi niñez ocurrió en la década de los 80, 90, muy difícil en un campo conseguir un buen libro. Yo vine leyendo Juan Bosch cuando yo estaba en octavo, porque apareció algo en un libro de octavo. Tuve encuentros con fábulas a muy corta edad, porque era libro de escuela, y yo lo tomaba prestado y lo leí. Pero el libro así, como ir a sitios con libros, no se podía. Uno no sabía cómo hacerlo y no estaban los medios. Realmente yo vine leyendo más en el bachillerato, porque en los libros, me acuerdo que el programa de bachillerato de esa vez estaba enfocado a humanidades, no como ahora que está enfocado a la funcionalidad. Estaba enfocado a humanidades y venía mucho literatura española, literatura francesa, literatura en sentido general, sobre todo la española, y venían esos fragmentos, y a veces los poemas como son más cortos venían a veces completos, y uno me acuerdo que entonces por vía de esos poemas que me gustaron muchísimo, y de esos fragmentos de cuentos, fui a la biblioteca municipal y ahí pude acceder a los libros pero donde conocí esa lectura fueron los libros de texto escolares de ese momento. Pero se puede decir que Juan Bosch, la lectura de Juan Bosch ha sido una gran influencia en tu literatura, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Y qué cuentos de Juan Bosch tú consideras como los mejores, o para ti lo que tú más disfrutas cuando los lees? Bueno, esa pregunta está difícil, porque yo creo que Juan Bosch no tiene desperdicio en sus cuentos. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que por no decir el 100%, el del 98% los cuentos de Juan Bosch. Algunos los he releído varias veces. Pero aunque Juan Bosch tiene muchos cuentos icónicos, que hay que mencionarlo, como Los Amos, la Mujer, son cuentos icónicos. Pero hay cuentos de Juan Bosch que no son icónicos, que para mí son de los mejores. Por ejemplo, si tú vuelvas a releer, yo sé que lo he leído, pero vuelvo a leer Capitán. Eso para mí es maravilloso. Porque en Capitán se conjuga la creencia popular, el realismo mágico, la fidelidad de ese animal que es el perro. Hay una analogía entre lo que es la realidad, lo que es la ficción. Creo que uno de los cuentos más completos es Juan Bosch, el Capitán, que no es el más celebrado, porque tú sabes que la crítica, a veces la crítica se va por una vía que un lector no se va por esa vía. No sé qué ha pasado, que a veces la crítica le celebra muchísimo un escrito a un escritor, para la redundancia, y sucede que uno no va con la crítica.
Sí, eso suele pasar. O sea, el gusto popular difiere de lo que la crítica considera valioso. Sí, sí, así es. Casi nunca coincide que una obra sea alabada por la crítica y al mismo tiempo sea popular. Sí. Es así. Ya entrando ya en materia, William, sobre esta obra que estamos, sobre la que estamos conversando hoy, Contando por no llorar, en una reseña del libro escrita en 2019 por Juan Pablo Burdier Núñez, él señala lo siguiente: la mayor parte de los personajes y el ambiente de Contando por no llorar nos revelan un mundo real con todas las peripecias de la cotidianidad del ser, narrados con una creatividad genuina, como si el autor no tuviera la intención de deleitar a sus lectores. Y yo ya diría, a pesar de no tener esa intención, lo logra, porque la lectura es bastante entretenida y uno la disfruta realmente. A partir de esta reseña se me ocurre preguntarte sobre tu técnica para construir la trama. O sea, ¿tú usas alguna escaleta, algún esquema antes de ponerte a escribir? Si sabes de antemano cómo va a terminar esa historia que estás escribiendo y cómo es tu proceso para crear y desarrollar tus personajes. O sea, vamos a hablar del core, del núcleo de tu proceso creativo. Sí. Que siempre es Sí. interesante, sí. Bueno, empezando por lo primero, la reseña, Sí, y sobre la forma de, vamos a decirlo así, de no adornar tanto lo que voy a decir. Yo soy un abanderado del escrito sencillo, eh, tanto en la poesía como en la narrativa, aunque en este caso estamos hablando de la narrativa. No me gusta envolver tanto, y no me gusta tanto el uso, vamos a decirlo así, un uso exagerado de las figuras. Esa crítica la he escuchado de algunos compañeros. Y no, porque mira, lo que pasa con las figuras es que hay personas, o hay escritores, que se montaron en la ola se montaron en la ola del vanguardismo y todavía siguen montados en esa ola. Para mí, el vanguardismo ya está dando su último coletazo. Ese vanguardismo de la siglo XX, mediados del siglo XX. Yo no me considero encasillado en una única corriente. Yo me considero ser un escritor ecléptico, que toma de aquí y que toma de allá. Pero me gusta en los cuentos ser un poco llano, porque ese es mi pensar, que quizás esté equivocado, pero yo creo que los cuentos con muchas figuras como que se dañan para mí. Yo puedo hacer un cuento con muchas figuras, no tengo problema con hacerlo. De hecho es más fácil, para el narrador es más fácil. sí, yo te entiendo perfectamente, William, porque yo también, incluso como lector, también prefiero una narrativa sin muchas florituras, o sea, sin muchos adornos, porque lo importante es la trama, lo que sucede en la historia, no tanto. Sí. O sea, hay muchos autores, gente hasta que uno conoce, que caen en una literatura muy barroca. No sé si por asunto de ego, para hacer ver que sabe mucho. Sí. Sí, Pero realmente lo importante es que la historia sea interesante para el lector, que cuente un hecho relevante, como decía Juan Bosch. Sí. Eso es lo importante, la trama en sí es lo importante, que tú estás contando. Que tenga una técnica, perdón que te interrumpa, que tenga una técnica, que no tenga figura, pero que tenga una técnica delicada. Sí. Que se cuente y que tenga una técnica dedicada. Si tú te fijas en la evolución de Juan Bosch, cuando Juan Bosch empezó a escribir esos cuentos, él tenía muchas figuras. Y por ejemplo, Juan Bosch empezaba a describir, y esos tropos de Juan Bosch, eso era maravilloso, esos tropos. Y la carretera está muerta, aquello. Pero después, los últimos cuentos, él fue cambiando un poquito, porque uno va cambiando de acuerdo a las circunstancias, a los nuevos movimientos, a las nuevas corrientes. Y yo, particularmente,
trato de que los cuentos, la narrativa, tengan menos dejos de poesía, vamos a decirlo así. En cuanto a si tengo a la otra parte de la pregunta, o la pregunta tiene varias Sí, sí, sí. varias, O sea, varias partes. si tú eres un escritor que define de antemano, vamos a decir, un esqueleto con cómo tú vas a ir hilando la historia, o si tú eres de los que prefieren comenzar a escribir y luego que la historia, dejarla como fluir y que la historia tome su propio rumbo. ¿De qué tipo tú eres? ¿Tú planificas bien lo que vas a escribir de antemano o dejas un poco que la historia tome su cauce, sí, por ella misma? Eso va a depender del texto, de la historia. A ver, esa historia tú tienes que fabricarla y trabajarla muchísimo más. Pero hay historias que ellas te buscan. Como decía Maupassant, en busca del escritor, o personaje buscando al escritor. O sea, aquí hay historias que te buscan, te llegan y tú la trabajas fácil, ¿no? Inclusive casi sin planificarla, pero te llegan con el final de una vez. Y la traes, eso depende del texto. Hay texto que no, hay texto que tú lo empiezas. De hecho, yo te me cuento que empecé hace 2 años y no encontré la forma de terminarlo. Así es el asunto, así es esto, así es este oficio. Ahí te llega la historia, a veces te llega completa. Claro que tú tienes un primer borrador, después lo arreglas, pero hay historias que tú le escribes un tirón, te llegó, pero hay otras que no. Entonces eso va a depender de la historia, va a depender también del tópico, vamos a decirlo así. Porque, por ejemplo, esas obras sociales hay que manejarlo un poquito más, con caracteres sociales. Y eso va a depender de la historia. Y en cuanto a los personajes, William, al momento de tú darle vida a esos personajes en tus creaciones, ¿verdad? Sí. ¿Inspiran personajes reales o son fruto totalmente de tu imaginación? No, a veces son personajes reales. Ok. En el 60-70% de los casos son personajes reales. Lo que pasa es que uno lo ficciona. Pero son personajes reales porque muchas historias son reales. Por ejemplo, en ese libro, Contarme por no llorar, muchas de las historias son reales y muchos de los personajes son reales. Claro que no tienen el mismo nombre, no tienen la misma fisonomía a veces, que no lo pinta, pero hay muchos que son reales. Porque acuérdate que el narrador, en este caso el narrador, creo que no he visto el primer narrador que traiga una historia totalmente de la nada. La historia tiene un punto de partida. O casi todo algo tiene un punto de partida. Y si no, se basa en una realidad lógica. Los personajes aquí también se manejan igual que como se maneja la historia. La historia me llegó de algo vivido. En el caso de algo vivido, inmediatamente llega con los personajes. Si la historia es ficcionada y no tiene mucho de la realidad, los personajes entonces hay que trabajarlo más. Por ejemplo, en este cuento que leíste, que te toca un tópico que está muy de moda ahora, que es la inteligencia artificial. Sí, la IA, la famosa IA. Exacto, porque el personaje ahí de la computadora es como un asistente virtual. Sí, Tipo Alexa o Siri. Sí. Pero que ahora con este auge de la inteligencia artificial, los asistentes virtuales sí van a hacer la función que siempre los escritores de ciencia ficción imaginaron, ¿verdad? Que van incluso se dice que pueden adquirir hasta conciencia en algún punto. Sí, estaba leyendo que era un ingeniero de Google, creo que fue. La cosa está un poco interesante, vamos a decirlo así. Pero con respecto a ese cuento, a propósito que el tema está de moda ahora, está en boga. Ese cuento yo escribí como en el 97 por ahí. O sea que eso fue ficción pura. Y es verdad que en ese tiempo uno veía algunas tramas cinematográficas, pero eran mínimas, no eran tan reales como las de ahora. O sea que alguien puede haber seguido escuchando la narración. Pero eso es porque tenemos nuestros asistentes ahora. No. Eso fue como en el 97 se escribió ese cuento. Y
Y el libro se terminó de publicar en el 2019, este libro. Sí. Sí, pero ese cuento están durmiendo todo ahí. De hecho, Sí. los hermanos de ese cuento, de la misma camada, hay que me vienen durmiendo. Porque esos cuentos fueron productos. Mira, esos cuentos los escribí básicamente cuando estaba en el Teatro Literario Juan de Jesús Reyes, que entré, hablé algunos escritos, pero entré al taller en el 97. Y que todo debe que llegar algo. Y yo me decanté por la narrativa, o me gusta más la narrativa. Y en el taller hablan los dos narradores. Y siempre había que esperar a esos. Y con alguna especie de competencia con el otro narrador. Y eso me ayudó muchísimo porque yo tenía que llevar algo nuevo. La reunión era semanal y semanal llevaba un cuento. Y de ahí vienen esos cuentos, muchos cuentos por ahí durmiendo. O sea, hay muchos cuentos de esa etapa que todavía están inéditos, que tú no lo... Sí. Hay muchos cuentos inéditos de eso. La copiadora inteligente. El profesor no podía creer lo que estaba pasando. Por primera vez llegaba a su trabajo pasado de la hora y le molestaba más saber que no era culpa suya. 2 días antes había entregado su examen al centro de copiado y cuando fue a buscarlo aún no estaba listo. La empleada le explicó que la copiadora principal se había dañado y todo el trabajo hubo que recargarlo a la otra máquina menos eficiente. Para molestarse aún más, los papeles estaban todos llenos de corrector líquido. La joven le pidió excusa y le hizo saber que la máquina también estaba presentando problemas. A la semana de este acontecimiento, el profesor de física del Liceo Municipal se enteró, a través de un colega, del extraño caso de una fotocopiadora que llenaba exámenes y contestaba preguntas por cuenta propia. Él quiso comprobarlo por sí mismo y preparó un amplio y variado cuestionario, dejando los espacios suficientes en el papel para insertarlo en el misterioso artefacto. El cuestionario contenía operaciones matemáticas, problemas de cálculos en física y preguntas sobre casi todas las áreas del saber. Y la máquina la contestó todas, inclusive aquella que preguntaba cuál fue la respuesta de Kant a la segunda antinomia de la metafísica clásica. El extraño suceso causó un gran revuelo entre las gentes del pueblo y entre los curiosos del mundo. Los religiosos afirmaban que esto era una señal de los fines del mundo. Otros comentaban que la máquina no había sido diseñada desde el principio para estas funciones, entre otras especulaciones. Los dueños del centro de copiado decían que era la primera vez en 10 años que el aparato hacía esto. La muchacha que había manejado la máquina desde la instalación decía a la prensa sentirse maravillada con aquel acontecimiento y que, según ella, lo que la copiadora hacía era devolver toda la información que había duplicado y multiplicado durante sus años de uso. Periodistas de todo el mundo se hacían eco de esta información y daban como lógica la explicación de la muchacha. Pero los técnicos alegaron lo contrario, porque la máquina no estaba dotada de un mecanismo especial para semejante recopilación. La empresa que la fabricó le hizo un estudio detallado y no encontró explicación. Las demás copiadoras de esta misma marca y su mismo modelo no presentaban tal anomalía. La copiadora inteligente, como se le conoció mundialmente, fue reclamada por los organismos de seguridad del gobierno para investigarla. En un prestigioso centro de investigación tecnológica se le hicieron todos los estudios de rigor y nadie pudo dar una explicación concluyente. Se procedió a hacerle una prueba final con la pregunta ¿de dónde procede el hombre? Pero la máquina se atascaba cada vez que se le insertaba esta interrogante. Un ingeniero replicó que el fallo que presentaba era un asunto mecánico. Se le insertó más preguntas y llenó la respuesta sin inconvenientes. Se volvió a introducir la pregunta en el problema y la máquina se volvió a atascar. El técnico explicó que la falla consistía en que el artefacto, en vez de tomar una cartilla, alaba dos simultáneamente y por eso se atascaba. Esta era la explicación científica. ¿Cuál era la explicación real? Por la enésima vez se le introdujo la pregunta y la máquina volvió a empaquetar 2 cuartillas entintadas, borrosamente compactas en su interior. Otro técnico se le ocurrió revisar aquellas páginas ennegrecidas. Le parecía extraño ese patrón de tinta. Valiéndose de un microscopio electrónico, descubrió que aquella mancha oscura
que cubría el papel no era más que una hiperaglomeración de letras pequeñísimas y que a simple vista aparentaban una saturación de tinta, pero no era así. En efecto, el artefacto también da la respuesta a las preguntas introducidas. Una hoja tenía resumido el libro del Génesis y la otra, la teoría del origen de las especies de Darwin. Pudiste deslumbrar lo que es ChatGPT con ese cuento, ¿verdad? Sí. Y eso también, ese cuento de 97, 98, por ahí también. Exacto. Y ChatGPT salió en noviembre del 2022, 30 de noviembre del 2022. Para eso, Sí. hay que decirlo para la gente que lo va a escuchar en el futuro. O sea, que esa copiadora inteligente que tú describes en ese cuento vendría siendo una versión de lo que ahora conocemos como modelo de lenguaje, ¿verdad? Porque Sí, lo que hacen es recopilar información que se les suministra, que es lo mismo que hace la copiadora, y en base a esa información darte unas respuestas. O sea que realmente fuiste un visionario ahí cuando escribiste ese cuento realmente. Entonces, me gusta mucho esa línea. William, a partir de tu experiencia como docente en el área de la literatura, ¿podrías hablarnos un poco de los principales desafíos y oportunidades que suponen la enseñanza de esta materia en la actualidad de la literatura? ¿Cuáles son los obstáculos que tú has encontrado en esa labor? Una pregunta que tiene muchas aristas. Mira, vamos a empezar primero por la sociedad dominicana. El profesor de literatura en la República Dominicana debe estar preparado para las decepciones. Muy preparado. Porque es una sociedad donde el jovencito prefiere el teléfono, pero no para leer, porque en el teléfono se puede leer. Pero el profesor del teléfono no para leer, sino para escuchar, ver cosas que no son muy productivas, vamos a decirlo así. Donde el jovencito prefiere ir a un carnaval, aunque hay cultura, pero no va por el asunto de cultura. Él prefiere ir a una aglomeración de personas, donde haya fiesta, donde haya... Entonces, la sociedad dominicana es así, a la sociedad dominicana no le gusta leer. O sea, ya es un mal de origen, ¿me entiendes? Es un mal de origen. Hay, encima, para colmo, los programas, los currículos no ayudan tampoco. Porque tú dirás, bueno, pero el profesor el profesor que conoce puede ir rompiendo un poquito. Sí y no. Porque el currículo es flexible de acuerdo a las autoridades. ¿Me entiendes? A veces te ponen una fecha y unas supervisiones que tú debes de cumplir con un programa. Y a veces tú no puedes salirte mucho para dar lo que tú entiendes que se debe dar. O sea, y ya la literatura en la lengua española, para decirlo así, se ha convertido en una materia práctica, eminentemente práctica. Práctica de oficina, El ministerio que quiere que el muchacho aprenda a escribir textos funcionales y punto. Y punto. O sea, a llenar formularios. Sí, textos funcionales. Que el muchacho sepa hacer una carta, que el muchacho sepa hacer un memorándum, que el muchacho sepa hacer un informe de investigación, texto científico, que el muchacho sepa hacer un introductivo, que el muchacho aprenda a hacer un mural, un texto de publicidad. Pero la literatura ya la pusieron en un segundo orden, un tercer orden, vamos a decirlo así. Entonces, ya por eso le queda muy cuesta arriba. Primero, porque aunque tuviera eso en el programa, se le hace difícil. Y segundo, porque no tiene ya la autonomía suficiente, la autoridad para enfocarse en cosas que verdaderamente entiende que son más productivas. O sea, tú entiendes que el currículum dominicano, el que está manejando el MINED, tiende vamos a decir, a despreciar las humanidades, o sea, dando preferencia a los aspectos técnicos. Sí. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. ¿Y qué se puede hacer en ese panorama tan desolador? Uno se ríe. Bueno, puede ser un poquito desconocer. Mira, el problema es que las autoridades no escuchan a los maestros. No quiero mencionar autoridades actuales, pero vamos a decirlo así, el sistema últimamente
eh, eh, no quiero escuchar a los maestros. O sea, te mandan una consulta, te mandan para que tú valides un currículum, ellos te lo mandan, porque ellos se curan de salud y te lo mandan. Pero no te van a leer la respuesta que tú le mandaste. O sea, yo nunca he visto que ellos me han mandado una modificación y ellos lo han hecho. O sea, que ahí está el problema. O sea, te traen una persona internacional, te traen un experto internacional, que no vamos a negar que sea un experto, ¿verdad? Pero ese experto muchas veces no conoce la realidad, o no la conoce, la realidad dominicana. Sí, como tú dices, yo comentaba eso con alguien. Aquí realmente en el país, en República Dominicana, nunca ha existido una cultura de lectores. O sea, nosotros nunca hemos sido un país que de gente que lee. No. Realmente. Entonces, con todo y todo, esta es la época en la que más fácil es cultivar el hábito de la lectura, porque no es como antes, como tú señalabas al principio de la entrevista, era difícil conseguir libros. Ahora los libros están al alcance de la mano. O sea, los mismos profesores, si hubiese voluntad, ¿verdad? Y si hubiese voluntad en el ministerio, tendría mucho más fácil el hecho de que los libros están ahí. Lo que había que ajustar el currículum para fomentar con técnica y estrategia para que los estudiantes se interesen en el hábito de la lectura. William, sabemos que tú eres oriundo de la línea noroeste de aquí, de la República Dominicana, y creo que todavía vives ahí en Esperanza específicamente, ¿verdad? ¿Tú nos puedes describir, contar, hacer una breve panorámica de cómo ha sido el quehacer de la literatura, o sea, la literatura, la gente que se dedica a la literatura en esa región? Tú nos puedes hablar cómo ha ido evolucionando las actividades, las instituciones dedicadas a la promoción de la literatura en esa zona del país. Sí, fíjate, en el lugar noroeste, como una de las regiones, porque la literatura tiene mucho que ver, el arte tiene mucho que ver también con el desarrollo socioeconómico de una región. Aunque aquí ha habido algunos focos de concentración cultural, también ha habido mucho descuido del gobierno, de los gobiernos, vamos a decirlo así, para el quehacer cultural. Y muchas veces los gobiernos se enfocan, y es un error, en Dominicana los gobiernos se enfocan en las cosas que se ven. O sea, la literatura no hace mucha bulla. Hace bulla un carnaval, hace bulla una presentación, un baile, pero la puesta en circulación de un libro, ¿quiénes vean la puesta en circulación de un libro? La persona o que escriben o los amigos del escritor, muy pocas personas. Y eso no hace mucha bulla. Entonces parece que a los dominicanos no les gusta trabajar en lo que no hace bulla. Pero en sentido general, la cultura en la región del noroeste, en la subregión noroeste, en la región noroeste, tiene algunos puntos fuertes. El caso de Montecristi, el caso de Mao Valverde, y últimamente el caso de Santiago Rodríguez, que está muy activo la gente de Santiago Rodríguez porque se han juntado unas personalidades ahí y inclusive tienen feria provincial del libro, tienen encuentro literario, un encuentro anual en un campo de Santiago Rodríguez. Hay unas personas de la diáspora que viven y dinamizan, ¿verdad? Dinamizan unas cuantas personas ahí influyentes de la figura pública, otros que son retirados y pueden dedicarse prácticamente a tiempo completo. En Santiago Rodríguez hay un resurgir dinámico de la literatura. En el caso de Mao, Mao siempre ha tenido un quehacer literario, a veces dinámico, a veces no, por circunstancias que se dan. Pero el quehacer literario de Mao ha venido desarrollándose más por lo que es el CURNO, la UAS, Centro Universitario Regional Noroeste, lo que llaman UAS Mao ahora. Desde su fundación, los jóvenes, muchos jóvenes inquietos, tú sabes que la universidad la UAS tiene muchos grupos culturales y también en las regiones, en los subcentros, hay apéndices de esos grupos. Y Mao fue la sección. Mao tuvo lo que más trabajó en Mao, el grupo cultural que más se desarrolló más fue el taller literario de la UAS.
taller literario Juan de Jesús Reyes, al cual pertenecí por 5 años. Desde el 97 iba como invitado. Entré a la universidad en el 98 y desde el 98 hasta el 2005 por ahí estuve participando. Yo salí en el 2000, me gradué en el 2003, pero seguí 2 años más participando en el taller. Y eso, ese taller fue el motor, dinamizó, aglutinó a los escritores, no solamente de Mao, sino de la región. En ese tiempo Mao era la voz cantante en literatura. Hay figuras descollantes, figuras que hicieron un papel cultural como gestores, como impulsores, terribles. Este es el caso de Rafael Darío Herrera, historiador, me imagino que lo conoces. Fue el primero que arrancó con el taller literario de la UAS, el taller literario Juan de Jesús Reyes. Y después lo tomó Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, una persona maravillosa. De Manuel Rodríguez, yo creo que no hay un escritor en la provincia de Valverde que no le deba de agradecer algo. Porque él te buscaba, mira, hay un escritor en tal sitio, lo buscaba. Vamos a reunirnos. Y ese taller realmente funcionó. Ese taller, de ahí salieron muchas personas buenas. Ese taller, inclusive, cuando ese taller se disolvió, ya había muchas figuras formadas. El caso de Carlos Reyes, me imagino que lo conocen, no sé si lo conocen. Carlos Reyes es un referente en la línea noroeste. Salió de ahí, y Randolfo Ariosto, que vive en Esperanza, también salió de ahí. Y ese grupo, Augusto Bueno, que ahora es el director provincial de Cultura, también salió de por ahí. Y esos muchachos, cuando se disolvió el Juan de Jesús Reyes, ellos aglutinaron el Círculo de Escritores de Valverde, que salió de ahí, fue hijo del taller literario Juan de Jesús Reyes. Y siguieron haciendo encuentros, presentaciones, por mucho tiempo. Salió mucha gente, mucho talento, gente de mucha carrera distinta. Pero como usted ve, el mundo literario no tiene mucho apoyo gubernamental. Y los talentos tienen que emigrar, los talentos se alejan por razones de la vida. Y el grupo se cae. Aquí en Esperanza yo fundé en el 2005 el taller literario Crisopeya, que aglutinó unos prospectos también de aquí de Esperanza. Y estuve funcionando alrededor de 2 años más o menos. Pero lo mismo que le pasó a Juan de Jesús Reyes, los talentos se fueron yendo para Estados Unidos, que los compromisos familiares, que se tenían que mudar, y eso fue decayendo. Ya de último, de un grupo de 10, fuimos quedando 5, después 3, y así. Los talleres literarios, así como nacen, también mueren. Bien, entonces, William, ya para concluir este conversatorio tan interesante que hemos tenido, ¿dónde los oyentes pueden adquirir el libro Contando por no llorar? Bueno, el libro Contando por no llorar, esa primera edición se agotó. Ok. Está agotado. Pero creo que está disponible en Amazon, ¿verdad? Está en Amazon, sí. Sí, se me olvidaba. Y vamos a dejar el enlace, por cierto, en la descripción del programa, tanto en iVoox, Spotify y también en YouTube, para todo aquel que le interese, ¿verdad? Por esa vía lo puede adquirir. Excelente. Y nada, esperamos que después te animes a publicar lo que tienes inédito, que es mucho, según estabas contando, ¿verdad? Tienes muchas cosas inéditas. Sí. O sea que ojalá puedas ir dándole salida y podamos poder volverte a invitar para hablar de esos textos. Entonces nada, William, muy agradecido de que hayas accedido a esta invitación, a este podcast. Y como te digo, las puertas están abiertas para ti en cualquier momento que decidas publicar algo más, o si tienes algo más por ahí o sea, porque tú solamente has publicado este libro, o tienes otras cosas que publicaste antes, o este es tu primero. Yo publiqué antes con otro muchacho, otro escritor. Yo publiqué un libro de poemas, en pininos, en poemas, son los primeros poemas, que es el poema con rima, que los cosas adolescentes que uno hacía prácticamente. Esa fue mi primera publicación, pero ya de narración este es el primero. No descarto seguir publicando, pero
Pero No lo tengo esa fecha. entiende que la narrativa es lo tuyo. O sea, te gusta más la narrativa, ¿verdad? Sí, también me gusta el ensayo también, pero me gusta más la narrativa. Ah, ok. No descarto escribir poema, porque a veces me sale un poema, lo escribo. Exacto. ¿De cuándo en vez? Sí, Pues, el ensayo también, pero la narrativa es lo mío, sí. y así concluye una entrega más de Literatura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.